Muchas gracias por su asistencia y presencia. Les recuerdo que estamos en el ciclo de conferencias China-México organizado por el Sechimex de la Facultad de Economía de la UNAM. Muy contento de tener acá de nuevo. Yo les recuerdo que tenemos un interesante semestre con un grupo de ponentes, me parece que muy diverso. Va a estar en 2 semanas la rectora Guadalupe González González de CIDE, y vamos a tener otro grupo de gente de la Embajada de Estados Unidos, CFDI, empresarios chinos que se están asociando acá en México, de la Quintamina. Entonces todo un grupo creo que interesante de conferencias, recordando también, yo me imagino que en algún momento antes de la visita del presidente, en algún momento incrementará la intensidad sobre la discusión y el tema de China, ¿no? Quisiera también recordarles, seguimos con el esfuerzo del Sechimex de publicar sus cuadernos de trabajo del Sechimex. Hace un par de días el doctor Ismael Cejas Armas publicó el documento Xi Jinping, tiene su propia hoja de ruta, la tercera plenaria del Partido Comunista en China. Todos estos documentos los pueden bajar del portal como PDF del Sechimex, ¿no? Pues muy contento de tener a Casio de nuevo con nosotros. Estuvo casi algunos años. Yo les recuerdo, Casio es profesor emérito en el Tecnológico de Monterrey, ha venido trabajando sobre temas de Asia, China, comercio exterior, publicando, haciendo un grupo de publicaciones en los últimos años, décadas. Ha trabajado intensamente también en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estuvo 5 años en Uruguay, casi como embajador de México en Uruguay, y en un grupo de funciones latinoamericanas, en donde me consta que siempre una parte de su corazón temáticamente ha estado también vinculada sobre Chile, ¿no? Entonces, muy agradecido, gracias por su asistencia, participación. Yo te recuerdo, la intención es tener una presentación de una media hora, 45 minutos, para después tener tiempo para un intercambio con el público presente sobre el tema de los dilemas ambientales en China, un tema que no requiere de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu visita. De Chilex, que ha hecho un trabajo pionero fabuloso en acercar el nivel de conocimiento de China. Después de vivir en América del Sur varios años, puedo decir claramente que ningún otro país, salvo quizá Brasil, tiene el nivel de conocimiento, ha generado el nivel de conocimiento de China que ha generado este país, ¿no? Y esta institución en particular, junto con otras instituciones particulares que hay en Chile, y esta casa que es mi casa, y que me cuesta trabajo no emocionarme cada vez que vengo acá y veo rostros fraternos que quiero que hace muchos años, el embajador de Mexico, un poquito mayor que yo, pero mis queridos jóvenes maestros y mentores, el embajador Navarrete, el embajador Anguiano, María Teresa, señora que es una gran experta también en el tema de China, Claudia y grandes amigos míos. Quiero decir, sin querer las anécdotas ni las ingeniería, y general, por cierto, que gracias al entonces joven embajador Anguiano, yo que era un fogoso maoísta y estudiaba economía completamente neoclásica en los de Wisconsin, insistí mucho en ir a China en unos años en los que no se iba a China. Solo el maestro Tamayo podía mandar gente a China. Y tuve el privilegio, gracias al embajador Anguiano, de ser el primer mexicano estudiante entonces de llegar a China, y aparecí literalmente como un marciano en una China que no se podría reconocer en lo absoluto. Y gracias a María Teresa, que me recibió con mucha calidez, de familia mexicana, que me llevó a tomar pato laqueado, pude aterrizar en China y hacer un estudio que me lo debo y se lo debo a Sechimex, porque escribí extensamente sobre las comunas que visité.
y era otro paradigma, y era otro mundo. Y la idea era, idea muy de los años 70, hacer de los ejidos comunas. Ustedes juzguen, yo más bien creo que bueno que lo pasó, pero ese fue mi entusiasmo y acercamiento con China, y siempre he tenido una pasión por China, y siempre lamentado no haberme podido dedicar al tema de China. Siempre soy una especie de eterno aficionado al tema de China. Hoy ya más tarde el Ricky Hernández se llama Pedro con profundidad. Pero en fin, esto es parte de toda la historia. Voy sobre todo a presentar y construir un artículo que acabo de publicar en Uruguay. Algunos de ustedes seguramente recordarán la legendaria revista Marcha, con Carlos Quijano. Marcha termina y la sucesora de Marcha es Brecha, y en Brecha publiqué una versión corta de lo que voy a dar ahora, y entregué al juez de Cordera, de Rolando Cordera, el artículo que será publicado en la revista Configuración. Me voy a tratar de seguir lo más que pueda al artículo. Mi artículo versa sobre la perplejidad que me causó el tercer pleno del año pasado. Porque los chinos se llaman una civilización, un cambio de civilización en términos de medio ambiente, y que lo diga esa civilización 4 veces milenaria, pues llama la atención y es magnífico. Más que llenarnos de datos y meterme en infinidad de detalles de la ambiental, quiero sobre todo reflexionar con ustedes, porque los problemas ambientales de China no son menores, pero tampoco mayores o insolubles, porque es mi parte siempre del tremendismo, a los de muchos otros países. Pero sucede que sucede en China. Y la dimensión y la escala de China hace que los temas ambientales tengan una muy peculiar connotación, que nos preocupe realmente globalmente. Pero tampoco quisiera yo aquí llegar al tremendismo y decir esto es el acabose, porque no lo creo. Yo creo que los chinos van a saber, de alguna manera, con su sabiduría, enfrentar el desafío, pero el desafío es realmente muy importante. No es sorpresa para ustedes, en esta audiencia de gente conocedora, el portentoso crecimiento de China. El crecimiento de China es portentoso no solo porque por 30 años crecerá cerca del 10%, ustedes lo ven en términos de interés compuesto, es una acumulación de capital descomunal. Y lo que lo hace más dramáticamente importante es que sucede en un país con 1.300 millones de habitantes. Que crezca un pequeño país a tasas muy aceleradas por mucho tiempo, eso es muy importante, pero que lo haga China es inédito. Ese crecimiento, que ya la pone a las puertas de ser la primera economía del mundo, el Economist de la semana pasada tiene un jueguito interactivo divertidísimo, con una apuesta entre tasa de interés, tipo de cambio y tasa de crecimiento, y cuándo alcanza en Estados Unidos. Es cosa de muy poco tiempo. Pero ojo, cuando alcance Estados Unidos, y sea la mayor economía del mundo, va a seguir siendo un país pobre. Va a seguir siendo un país con un ingreso per cápita menor al de México. Hoy tiene un ingreso per cápita alrededor del 60-70% del PIB per cápita mexicano. Eso tiene enormes implicaciones. Que tenga la mayor economía con apenas un PIB per cápita de un séptimo o un sexto de Estados Unidos. Todo lo encuentra con todo. Y a pesar de sus extraordinarios éxitos, China tiene todavía más o menos 300 millones de gente en pobreza. Y también si lo referimos al número que es un Brasil y un México sumados de gente pobre todavía. Entonces, China está a la mitad del camino. Y ya a la mitad del camino se está convirtiendo en la primera economía global. Yo pongo en el artículo que ese éxito ha traído frutos amargos e importantes dilemas. Los frutos amargos los conocemos todos, la creciente desigualdad. Los chinos suponen, quizás sea así, que va a haber una especie de curva cristiana, donde van a tener que soportar más desigualdad y luego, eventualmente, empezar a tender a una mayor igualdad. Sin embargo, yo no voy a meter en ese tema, es un fruto amargo de este crecimiento vertiginoso. Otro es la corrupción. Ya gente muy cercana al círculo íntimo de poder está siendo juzgada y está todo, hay todo un combate a la corrupción. Xi Jinping parece que está
sexenio es otro punto amargo de este, digamos, capitalismo desenfrenado de desarrollo rápido. El tercero es el medio ambiente. China está pagando un altísimo costo. Por cierto, algunas estimaciones calculan, hay muchas, que es el 3% del PIB. Está pagando un altísimo costo ambiental por su modelo de desarrollo. Y eso para mí me abre una serie de dilemas, mismos que yo se comentaba con Enrique y con Eugenio, que quisiera yo trabajar el día que tenga un poco de tiempo, porque creo que es interesante ver los dilemas que tiene que enfrentar China, a pesar de su éxito o por su éxito. Para mí el primero, el fascinante, realmente no es mi tema aquí, no me voy a meter mucho, es que sigue siendo un estado leninista. Ninguna persona en el planeta Tierra puede tener hoy más poder que Xi Jinping por definición, porque tiene el partido, tiene al Estado y tiene al ejército. Ahora, ese sistema, ese modelo leninista tan centralizado, hace mucho tiempo que los analistas, o muchos analistas, señalan que está en contradicción con una economía ya tan grande, con un sector privado migrante y poderoso. Y si uno ve las provincias, pienso pienso en Shanghái, bueno, ¿cómo puede desde Pekín, un grupo muy pequeño, ya manejar una economía tan diversa y compleja? Ellos dicen, y creo que hay que prestar atención, que es una forma distinta de gestionar un capitalismo que, según China, tiende a los socialismo. El discurso no ha cambiado en eso. Por muchos años, y apelo a lo que me comprendan y mi punto de vista, yo, cuando se hacen los anuncios, sobre todo que se establece el sistema de responsabilidades en el campo, lo considero una alta tradición. Sin embargo, ha sido capaz de hacer esta gestión, lo que yo llamaría una gestión, un dirigismo centralizado, pues muy exitoso. Son costos, pero merecen estudiarse. Ahora que están en entredicho los grandes modelos de gestión del capitalismo en Europa, en Estados Unidos, en Japón, merece estudiarse este dilema del Estado leninista gestionando una economía, por definición, ya muy próspera y descentralizada. Otro, desde luego, se llama demográfico. El tiro en el pie del hijo por familia empieza o ya tiene un poco serio de avejentamiento, yo diría prematuro y muy importante. Es un dilema demográfico y se suma, porque tiene que ver con la población, a la inédita, abrupta urbanización que está teniendo lugar en China. Es algo asombroso, es literalmente una mudanza del campo a la ciudad. A mí me duele pensar en los villorrios con contenidos chinos, una mudanza abrupta y masiva del campo a la ciudad, que para el año 2040 va a equivaler a si moviéramos a todo México y a todo Brasil a la ciudad. Y bueno, ahí se desprenden muchos dilemas, muchos temas de análisis, y tienen que ver ya con la materia de hoy, que es el tema ambiental, porque las normas ambientales en las urbes tienen una connotación distinta. El dilema agrícola, yo he trabajado el tema hace tiempo, y con Teresa lo ha trabajado porque está aquí en México. Hace tiempo que hay un plató, un achatamiento, el crecimiento de los rendimientos, la ocupación masiva de ciertas tierras, buenos valles cerca de ciudades, antes agrícolas para abastecer centros urbanos, ahora industriales, están cambiando el modelo de vida. No es muy distinto, el Valle de Toluca era un valle maravilloso para el maíz, ahora es un valle industrial, algo no muy distinto. El mar Montero hace una semana una inmensa cosecha de este año. Una vez más, China nos deja perplejos con la nación. Nunca acabamos de entenderlo de comprender. Pero ahí hay intento. Ya sea que por agotamiento, ya sea que por la pujanza económica, decida China entrar más al mercado internacional y a abastecerse de fuera, tiene implicaciones enormes. Tantas como el boom sudamericano de la soja. China fue capaz de voltear las economías sudamericanas por la soya y primarizarlas, como dicen los colegas brasileños, cuando ven que su industria pierde competitividad por el boom exportador de materias primas y soya hacia China.
Entonces, son temas que tienen que ver con el dilema al cual sí me voy a enfocar un poquito con ustedes, que es el dilema ambiental. Pues con esto en mente, con ese trasfondo en mente, yo en mi trabajo lo convertí en brecha y voy a meter al tema ambiental. No voy a hacerles, por fortuna, para mí y para ustedes, un diagnóstico exhaustivo del tema ambiental. Quiero decirles que tienen la doble tenaza de una enorme etapa de contaminación y también de emisión de gases invernadero, sobre todo el dióxido de carbono, pero también de otros gases invernadero. Y repito, sus problemas no son peores que muchos países. De hecho, China ha mejorado muchos parámetros, pero es China. Y el impacto es problema. Los que conocemos aquí algo, el cambio climático no es el mismo. Los cambios globales, por definición global, no tienen fronteras. Estamos afectando el clima global de la Tierra. Y China ya es, y con mucho, el primer emisor de gases invernadero y de dióxido de carbono en particular. El panorama breve, muy breve, que me encantaría, quizá lo conocen, no tengo aquí el autor, lo lamento mucho, olvidé del libro, ese estupendo libro que se llama El retiro de los elefantes, el Retreat of Elephants, que habla de la peculiar y muy china vinculación con la naturaleza, con el medio ambiente. Habla de elefantes retirados del noreste chino hacia el noroeste y de la deforestación, del peculiar nexo de China con la China. El río amarillo que les dio la vida, que explica el nacimiento de la civilización china, también les dio los inmensos dolores de cabeza y conocemos. Entonces, habría que trabajar un poco eso, pero luego ahorita no tiempo, no lo voy a hacer. No es nuevo para los chinos enfrentar catástrofes naturales, temas vinculados al ambiente, a entenderse con el ambiente. Yo recuerdo el canal Bandera Roja, y ahora van a tratar de volver a llevar el río Sur, el Yangtze, hacia el norte agua. Ahí están los temas. En el agua, muy brevemente, primero hay que decir el éxito. Casi 600 millones de personas, de los 90 para acá, tienen acceso al agua potable. No se pueden escatimar tampoco los éxitos que ha logrado. Pero mantiene un gran nivel de estrés hídrico y es muy difícil de evitar, porque parecido a México, en otra escala, en el norte, donde tienen la industria, con todo el noreste, y las grandes ciudades tienen la mayor escasez de agua. Y en el sur, donde está el 60% de los recursos hídricos, no hay tanta producción industrial, aunque no hay tanta, estoy pensando en el sur del Cantón, y en mucho. En todo caso, parecido a nosotros, tienen abundante agua donde no tienen tanta población ni tanta industria. Pues el estrés hídrico está ahí, muy difícil de cambiar, sobre todo en un país que deliberadamente se está organizando a pasos gigantescos, porque el consumo de agua urbano requiere agua más limpia, recursos más diversificados. El agua, por definición, como sabemos, es la misma, pero la población no es la misma y los usos no son los mismos. Hay un claro agotamiento de acuíferos que no se extrae, pasa en este país, pasa a nivel dramático en India, en la planicie asiática es mucho más dramática que en India, porque ahí el Ganges tiene más o menos 1.000 millones de personas. Yo lo que quiero con esto no llevar un mensaje tremendista o singular, no más quiero que China por su tamaño tiene. Y hay muchos problemas de arsénico, clara contaminación de arsénico. Hay muchos ríos que han menguado su caudal, porque de plano los más pequeños han desaparecido. Pero sobre todo a mí lo que me preocupa, me preocupa en términos ambientales, es los usos del agua. La parte de los urbanos la usan muchísimo para la hidroeléctrica, lo cual tampoco es el fin de la agricultura, pero China tiene que usar mucho poder hidroeléctrico. Entran a hacer gargantas en Yangtze, en el cual también se pone el impacto ambiental y social. Van a usar, y están usando mucha agua para el shale gas, porque tienen shale también ellos, el quisto, y desde luego su majestad del carbón. Si algo explica la problemática ambiental china, miren, en una palabra, dímelo, carbón. Casi la mitad del consumo mundial de carbón. Entonces, descarbonizar
el modelo es posible, sí, completísimo, sí, y lleva mucha agua también. Entonces están imbricados los temas. Los trabajos que yo he visto del Waterford Network, etcétera, etcétera, hablan de que para el 2030 la tensión hídrica se va a disminuir algo en la agricultura, que igual que en cualquier lugar del mundo es el consumidor número uno del agua, pero va a pegar mucho más la parte industrial y la domiciliaria. Yo creo que en el tema del agua las soluciones son caras, hasta hoy insuficientes, pero son posibles. Y es sobre todo tratar otra vez del sur hacia el norte, y los chinos están usando más el mecanismo de precio. Y dejar de aplicar comando y control, o sea, normas y leyes, más mecanismo de precio. El segundo tema es la contaminación brutal. Por decir, por partículas, por carbono, etc. Yo tengo una nietecita viviendo en Beijing, y mi nieta me dice: abuelo, a veces no vemos las puertas del jardín. Las puertas del jardín, ustedes conocen muy bien, algunos aquí. Beijing tuvo el invierno pasado una contaminación promedio 7 veces más que el promedio de las ciudades americanas. Porque uso el ejemplo de Estados Unidos porque es comparable el índice con el que no me atrevo porque no he hecho la conversación. Sí hay un serio problema, afecta la calidad de vida, afecta también, esto es doloroso, la esperanza de vida. Y sin embargo la urbanización sigue abrupta y masiva, como hemos visto, y ya mencioné. Li Keqiang, no sé si es Li Keqiang, le declaró junto de moda con una guerra a la contaminación. Claro que le declaró guerra a la contaminación, y digo más, se la está tomando en serio. Sin embargo, el tema del carbón, la descarbonificación de la economía, de la sociedad, es el gran combustible y es la calefacción de la China todavía pobre e inquietante. Un tercer problema después de la contaminación puede llevarnos 2 horas, pero para mí ahí está el ejemplo. Otro muy importante, soluble, es la baja eficiencia energética. El campeón Japón es el país de manufactura más limpio del mundo, mucho más que Estados Unidos. El campeón Japón hay un gradiente hasta China que es intensamente contaminante por unidades de energía. ¿Por qué? Porque es un país joven en términos industriales que todavía no ha aplicado o ha aplicado muchas normas y tecnologías ambientales que le permitan limpiar un sector industrial. Hay más problemas, la deforestación, la desertificación, etc. No voy a ir a ahorrar tiempo, sí voy a decir que quizá la síntesis de todo esto es el impacto del cambio climático. De nuevo no deja de sorprender, yo recuerdo muy bien, es más creo que lo convenzo, recuerdo haberlo conversado con el senador de la vez. Oye, ya se pasó de emisiones a Estados Unidos, sorpréndanse, ya se pasó de emisiones. No solo no se lo pasó de emisiones, lo dejó muy atrás ahora, y es el CO2, en dióxido de carbono, 25% de las emisiones mundiales. Y en los gases de efecto invernadero, combinando los demás, es un poco menos, pero es mucho más. 16.4, México 1.6, mucho más. Ahí hay un tema muy importante. Estaba yo leyendo que de continuar las tendencias, y obviamente aquí entre muchos economistas, a los que no se vale extrapolar también tendencias. Aún así, sí va a decir que si extrapolamos la tasa de emisiones de los 90 a los 2050, China habrá contribuido al banco climático allá en tanto como Occidente desde el fin de la revolución industrial a la fecha. Esto es inmensamente interesante, más de que las cifras sean exactamente correctas. Antes de decir que sí hay mejoras, vuelvo a repetir, la emisión de CO2 vinculada al crecimiento del PIB está disminuyendo y está preocupado y está trabajando. El tema es importante. Aquí quiero tocar muy de pasadita el dinero. China suscribe Kioto
ya se están bajando los más ricos, pero dice que no es un país de anexo. Mi pregunta es, ¿puede ser un Kioto nuevo, un Kioto 2, y una China con menos de para el caso más de entonces ahí hay un debate muy importante entre el flujo y el stock. Es cierto, China no está industrializada, se industrializa primero Inglaterra, pero es tal la contribución actual al stock, o sea, al acervo de gases, que no puede sino revisarse la política de combate al cambio climático en China. Ahora, las respuestas del gobierno en el plan quinquenal fueron ya muy claras y la base. Yo creo que más o menos, quizá alguien más experto que yo lo pueda explicar, pero más o menos desde el 2000 China no solo se preocupa claramente, sino que lo dice y no responde. El gobierno central ha trabajado muy fuerte y pregunte, ¿y los gobiernos locales? Se repite aquella vieja historia de la bruma del gran salto adelante. Una cosa es lo que en Beijing se dice y se hace y se intenta, y otra cosa es lo que el prefecto en una pequeña ciudad provincial puede hacer o quiere hacer porque quiere crecer, porque quiere prosperar ahí también. Y hay todavía un muy tenue desacoplamiento de las metas de crecimiento con las metas ambientales. Entonces, el plan quinquenal habla de ese desacoplamiento entre el crecimiento y la contaminación. Yo creo que va caminando, sí, pero lento. Mejorar la eficiencia energética, lo han hecho, mucho es hidro, mucho es hidro. También han trabajado renovables. China es, por mucho, el principal productor de células fotovoltaicas del mundo, 60%. Hablé con un paisano nuestro que tiene una empresa mexicana en China de células fotovoltaicas, una maravilla no poder. Y le dije, hay un cambio cualitativo, una especie de ley de Moore ahí. No tanto, no tanto. Va caminando, va mejorando la tecnología, pero podemos decir que ya tenemos algo que realmente nos permita pensar en que las renovables van a poder sustituir las otras. Y las emisiones, y bajar en las emisiones. Ahora, esto es mi perspectiva y ya me encamino a terminar. Cuando vi el tercer pleno, y aquí, pues, con la palabra ya lo hemos discutido muy valorosamente, mito de los terceros plenos. El tercer pleno del partido, el 18, el pasado de noviembre, había mucha expectativa porque era el primero de Xi Jinping. Y como que todo el mundo incluye que la era de Xi Jinping será una era de mucha transformación, de mucho poder, etc. En general esperábamos más descentralización, el dilema, más caminos hacia la democracia, hacia el gobierno local, etc. Pero no. Una primera lectura del comunicado, en mi caso y en el de muchos que querían estar extranjeros, era un poco decepcionante en la prensa occidental. Pues no hay muchas medidas, tal y tal, y sobre todo hay más mercado, yo no sé si me hemos estado, pero más mercado. Por ahí viene el tema que les comentaba yo, de ese dirigismo centralizado. Es muy interesante la gestión que hace China de su capitalismo, estilo con las empresas. Yo en mis clases siempre digo, Mao era socialismo sin mercado, cero mercado, y de que era socialismo con mercado. El hecho es que el pleno lo que puede ver, sobre todo para el bien, revisó el tema ambiental, más instrumentos de mercado. Es innegable, está ahí cerca. El tercer pleno habla, y a mí me fascinó y me intrigó, de una civilización ecológica, transitar a la civilización ecológica. Lo dice madre civilización China, no lo dice con todo respeto un pequeño país en cualquier lugar del mundo. Ahora, mi pregunta, y aquí está el tema, es con esa tasa de urbanización, con esos niveles de contaminación y con esos niveles de emisiones de gases, sobre todo los CO2, ¿cómo se va a llegar a esa civilización en el mayor continuo de civilización que conoce el mundo? No hay ningún otro, ni Inca ya puede reconocer, ya puede reclamar nada más China entre 4 y 5 mil años de civilización interrumpida. ¿Cómo se va a llegar?
el tercer pleno ahonda respecto al quinquenal, habla de una línea roja de protección ambiental, más fuerza, más instrumentos de precio, más instrumentos fiscales, más mercado, sin eludir el comando y control. Yo digo y repito que hay avances notables, pero creo, y esa es mi hipótesis de trabajo, y la comparto con ustedes, que es insuficiente. Y una carrera contra el tiempo muy compleja, y por su escala global nos debe preocupar a todos. Vemos el trabajo de la huella ambiental, a diferencia de lo que yo suponía, la huella ambiental se ha convertido en una forma de medir cada vez más aceptada, académicamente más seria. Y para mi sorpresa, China la trabaja con el WWF y tiene una oficina de huella ambiental. Es fascinante cómo sí están enfrentando la situación. Y evidentemente, y aquí es un punto para mí capital, su huella es muy grande, ya rebasa la superficie china. Como ustedes saben, la huella habla de cuánta superficie necesitas para producir X. Y así miren la huella de los países. Empezó con la serie, empezó con Londres. Y China tiene una huella ambiental grande, muy grande, la más grande, pero en términos per cápita baja, claro, como el ingreso per cápita. Entonces, en vez de parecer una gran buena noticia, es una noticia que debe preocupar, porque si la huella ambiental aumenta en términos per cápita, el tema no está resuelto. Aún así, para el 2040, su huella va a equivaler al resto del mundo. O sea, hay una enorme agenda que resolver para transitar a esta civilización, nueva civilización que ya tenemos. Mi pregunta es, una nueva civilización requiere valores, como voy a poner aquí a participar con ustedes sobre lo que es civilización, pero requiere actitudes y valores, requiere una forma de entender la relación con el medio natural, y vamos a hablar de otras cosas. Y fíjense, ustedes lo saben muy bien, y muchos de ustedes han ido mucho más que yo a China. Hay una fiebre del turismo innegable. Yo tengo familia y me platican la pasión por las cosas de los chinos, la pasión por los coches caros, etcétera, los domésticos. Pero además la urbanización conlleva una clase media más consumista. Pues digo, todas las medidas que hemos visto y que son de aplaudir son más bien de la parte remedial de la oferta, de la producción, los excesos de contaminación, la doble tenaza de lo que emito y lo que contamina. Y la demanda, ¿dónde está la demanda? Pues con un ejemplo que no es baladí, porque es el sector de los sectores, el sector automotriz. El sector automotriz no solo encadena más industrias que ningún otro, tiene un nexo central con el petróleo, con los fósiles, y destruye una enorme industria. Les voy a hacer algunos datos, no meto ya acá, pero escúchenme estos datos. En el año 60, China, 1960, producía 22.000 coches, esos de los cuales construían enormes, algunos eran materiales. Para el año 80, 222.000, mucho más menos. Para el año 90, 509.000, más menos. Para el año 2000, no hacen nada, 2 millones de coches, como México. Para el 2013, corríjame, pero no van a poder corregir, 22 millones de coches. 10 veces en lo que va a decir. 10 veces. Nada más China se trae eso. Estados Unidos, no les leo, pero Estados Unidos llevó una especie de pico alrededor de los 8 o 9. Y ahora produce 11 en el 2012. Y la producción mundial se ha incrementado dramáticamente por China. Pasó a sustituir a Japón y a Estados Unidos sumados, y sobre todo se ha convertido en el gran mercado automotriz. Eso como que con la nueva civilización me da un poquito de cosa, porque la inmensa mayoría de estos autos son con motores de combustión interna, utilizan combustibles fósiles. Entonces,
yo veo muy complicado que ante el crecimiento del ingreso per cápita se merece un mejor consumo de sector, podamos dar esa vuelta al cambio civilizatorio, por el lado sobre todo del consumo. No lo veo que hay un dilema y un esfuerzo gigantesco. Veo desde luego los efectos claramente mucho más allá de China, desborda por el tamaño de la economía de la sociedad china. Es que le digo a mis alumnos, ya no piensen en China como un país, por favor, piensen en eso. Es la mayor unidad política y económica del mundo, mucho mayor que Europa toda, mucho mayor que América toda. Habría que empezar a entender. En ese sentido, sin dudar el interés y compromiso por este gran cambio civilizatorio, me permito decir, bueno, ojalá lo logre, pero hoy por hoy no se le pasa. No sé. Bueno, muchas gracias. Tenemos entonces un excelente tiempo para hacer un par de rondas de preguntas, si les parece. Nos ofreció también amablemente Casio subir ahí una versión del documento, entonces espero que en un par de horas esté ahí disponible, ¿no? Entonces les pido breves intervenciones y si por favor indican su nombre y su adscripción, ¿no? A ver, seguro que voy a encontrar el micrófono para que les haga el video. Uno, dos, tres, yo quisiera referirme a dos momentos de la espléndida exposición que nos ha ofrecido esta mañana Casio Liceros. El primero hacía alusión a su azoro o a su sorpresa respecto de que una economía del tamaño de China, que en algún momento del futuro muy cercano en términos de Producto Bruto Interno medido con paridad de poder adquisitivo, será la mayor del planeta, y su manejo centralizado por una élite de poder particularmente estrecha, una punta de pirámide muy aguda. Y en otro momento señaló la dificultad que para muchos objetivos económicos, pero también para muchos objetivos ambientales, supone la creciente descentralización de una serie de aspectos de la vida china que suelen estar determinados más a nivel local que a nivel central. Estos dos puntos creo que merecen ser mirados con particular atención al abordar el tema ambiental. El primero en el sentido de que esta relativa autonomía en las provincias, en las regiones autónomas, en lo que podría ser el equivalente a los condados, que se ha manifestado sobre todo en decisiones económicas primarias muy conectadas con la producción en esas áreas, está consolidándose y permite que la dirección central se limite a señalar orientaciones de orden general que son interpretadas y adecuadas en su aplicación en los diversos niveles locales. Obviamente estoy simplificando. Y en ese sentido, por ahí puede venir algunas de las respuestas. El avance en materia ambiental de China, en términos de menores emisiones, en términos de reducir los grados de contaminación derivados de la producción, de la actividad económica en su conjunto, va a verse cada vez más descentralizado y las decisiones, más que a la enorme escala de ese país inmenso de 1.300 millones, las que realmente resulten determinantes van a ser
las que se vayan sumando en diversas zonas y localidades. Y terminaría diciendo y preguntándole a Casio lo siguiente: en efecto hay un dilema, como él lo señala, pero me temo que en el caso de China y el medio ambiente global, el dilema de China es el dilema global, y la respuesta no va a poder venir solo de China, que va a continuar teniendo motivos para estar pendiente de lo que hacen otros, en particular en el mundo avanzado, para ver en qué grado y en qué medida y a qué ritmo continúa su propia actividad. Si se va demasiado lejos, pierde en la balanza de competitividad internacional. Si se queda demasiado corto, condena sus propias opciones de desarrollo nacional por un grado, en algunos casos ya crítico, de contaminación y deterioro ambiental. El dilema ambiental de China lo tenemos que resolver todos en el tipo de conferencias internacionales que existen y que tienen que ser mejores de lo que han sido hasta ahora. Gracias. Gracias, Jorge Eduardo. Bueno, gracias, muchas felicidades por el mensaje que nos ha dado a los que aquí estamos escuchando. Sandra Tobarcuri, la licenciada Sandra Tobarcuri, soy economista, soy arqueóloga y muy interesada en el tema del medio ambiente desde hace mucho tiempo y de toda mi vida. Mira, justamente una de mis preguntas y mis reflexiones es este tema de lo que acaba de concluir el colega, es el impacto global de China en la contaminación ambiental. ¿Qué está pasando con los organismos internacionales de medio ambiente? ¿Por qué hemos perpetuado que China pueda crecer a las tasas que crece, dado su población, pero a través del carbón? ¿Por qué todavía seguimos validando que el carbón sea la principal materia prima de consumo para la producción industrializada en China? No debería de existir. Las normas ambientales no tienen nacionalidad, igual tampoco el salario. Las normas ambientales están hablando del impacto de la salud global. Entonces, no tendríamos que tener normas ambientales globales en la producción de la industria. Esa es una. Otra, que me parece muy importante comentar, es también el uso de los materiales. El problema no está en que produzcamos. El problema está en el tipo de materiales contaminantes que utilizamos. No solamente hablando del carbono, sino de otras cuestiones incluso vinculadas a la industria automotriz, como uno de los sectores de mayor contaminación. Otro tema que te quiero preguntar es justamente la reducción de riesgo y daño. No es posible aplicar el tema, no podemos hacer un cambio del 100% en ningún lugar, pero sí podemos tomar medidas que nos permitan reducir el daño. ¿De qué manera reducir el daño en materia de medio ambiente? El 21 de septiembre iniciará un gran movimiento por el cambio climático que sale de París y van a hacerse de todo el mundo. Yo no sé si en esto esté vinculado el tema de China como uno de los principales contaminantes. En realidad, todos contaminamos. México y Brasil también contaminan mucho. Creo que uno de los temas fundamentales es cómo manejamos nuestra basura. Los residuos, ¿a dónde van? Y en el caso de China, es mi pregunta, si tú conoces algo de lo que se esté trabajando ahí, quiénes son las personas que lo están trabajando, yo estaría muy interesada. Muchas gracias. Una tercera y hacemos tiene la palabra y hacemos parte de Eugenio Villano decide. Un filólogo estadounidense ya fallecido, Lucian Tay, tenía una frase que era fantástica, decía: China es una civilización que pretende ser Estado. Y eso es la explicación es esta. Tan grande, incluso en términos geográficos, en términos de estructuras sociales, de historias, etc., que probablemente la conformación de un Estado moderno como el de la China popular no tiene todos los elementos, a pesar de su gran eficacia, de la administración central del país,
como para enfrentar fenómenos de esos que necesita cambiar. Y el cambio más dramático es el militarismo, la mentalidad de los consumidores chinos. Ese es el mal y eso, por ejemplo, el lema de hoy del liderazgo chino es el sueño chino, ¿no? Un gran el sueño chino es eso implica que entonces es la idea que el chino va a tener los estándares de vida de los estadounidenses y de los europeos. Eso implica, yo lo conozco, mayor presión contaminante. Ese es para mí el gran problema. Ayer digo esa situación especial de China, China no está en una comunicación. Bueno, muy brevemente, pues más que contestar lo que debatir, yo estoy de acuerdo. Yo creo que justamente cuando dije que necesitamos otro Kioto, es porque China se niega a cambiarse de lista y no quiere estar en el nuevo anexo, donde hay metas vinculantes y varias posibilidades. China reclama, yo no hice este tiradero, lo hicieron ustedes. Pues ahora no voy a estar, sí, pero los tiraderos que están haciendo ahorita al 2050 equivale a lo que hicimos todos en 200 años. Yo lo personal, francamente, creo que China tiene que entrar a un esquema vinculante y también en México, que no es menor, no tiene que estar a este nivel. Yo sí creo que el dilema es global. De hecho, mi trabajo sobre los dilemas, estoy trabajando con cada dilema, ese y el agrícola son globales. Porque un quebranto agrícola en China hace un desbarajuste tal en los mercados alimentarios que tenemos todos que salir a hablar. Dimos una probadita cómo pudo inducir el boom de las commodities sudamericanas porque les abrió la soya. Y hay quien dice más que esta compra masiva, inclusive el famoso land grabbing en África, es justamente para ir paliando el dilema, rearticulando la economía internacional. Yo comentaba con un amigo que yo soy de la generación que crecimos con la idea de centro-periferia. Bueno, ahora somos siempre periferia, pero con dos centros. Y resulta que el otro centro es más pobre que nosotros. Yo creo que ahorita para muy buenos artículos. Es la entrada de China al escenario global. Lo que hay que tomar en cuenta. Sí creo, y un poco veo que también después del discurso con que la primera gran ola de crecimiento chino, muy volcada al exterior, estará terminando y ahora van a tener que encender los motores internos. Entonces, pues, porque la demanda externa es mucho más débil. Está Japón, que no acaba de dar el gran brinco, y Europa ahí está, y Estados Unidos volátil, por eso sigue. Pero China tiene que usar el motor interno. Vuelvo a decir, el motor interno hoy por hoy es altamente contaminante. Las cifras que dice todo automotriz son abrumadoras. Producir más que el doble de Estados Unidos, o más que Japón y Estados Unidos sumados, y el poder haber hecho 10 años. Entonces, sí, yo creo que sí es un dilema global y civilizatorio. Y curiosamente el tercer pleno, los chinos lo dicen. Pagan ustedes, no entran en los detalles, ya lo verán ustedes en el artículo. Pagan. El tema es ¿cómo paramos esta máquina? Y a mí el tema del sector automotriz me fue que me dijo, no lo están enfrentando con ellos, están buscando el chino. Entonces sí, desde luego, muy buenos los planteamientos ambos en dilema global. Voy a buscar mucha gente trabajando en Chile, muchísima gente, y están preocupados los chinos. Me gusta saber que están trabajando en esto y mucha gente muy competente. El Eugenio Plan limpia ese tema de siempre. China, como en todo, abruma con las estadísticas. Después de Fukushima hay una especie de pequeño temor. Sin embargo, yo creo que aquí lo que está en el fondo del juego es la transición energética. Y hoy por hoy, los renovables en BTU liberadas por unidad de inversión o como quieran medir, no compiten con las cosas de fuera.
Y las nucleares tienen su problemita de que en ciertos derechos que quedó perdido para siempre. Ahora, la nuclear existe como opción, la está también tiene. Alemania, por ejemplo, su apuesta enorme a las renovables, vamos a ver si van a poderlo hacer. Francia tiene desde hace mucho su opción nuclear, me da muy buenas cifras de calentamiento global, pero ahí está un dilema, y sí acepto absolutamente ese dilema, y el agrícola, o sea, el ambiental agrícola, son de todos, son globales. Por eso tiene que venir un nuevo protocolo de Kioto. Ya fue más complejo el anterior, ahora tiene que haber una segunda ronda, y ya no se vale que se hagan patentes. Los japoneses también se hicieron patentes. Me gusta como tú es sin la presión internacionales. Y luego se fueron los locales. Entonces hacemos una segunda ronda, 1, 2 y 3, y tenemos que muy interesante, gracias por tu exposición. He estado viendo, no sé si se ha visto, pero he estado viendo las nuevas normas ambientales chinas para su sector productivo, manufacturero, y la verdad es que sorprende porque como tú decías, se las toman en serio y están exigiéndole a las empresas cosas muy rígidas, estrictas, digamos, y los costos de producción para algunas, sobre todo para las empresas más contaminantes, son altos. Incluso tienen que pagar seguros caros para poder remediar efectos muy contaminantes y una serie de otras cosas. Entonces, no sé, te quería preguntar si has visto alguna o has hecho o alguien ha hecho algún análisis sobre el efecto que estas nuevas normas ambientales en China puede tener, por ejemplo, sobre nuestros países. Hasta ahora, uno de nuestros reclamos es que China importa los productos primarios sin procesar y deja muy poco valor agregado aquí, en África, en la parte de minerales y bueno. Entonces yo me pregunto qué va a pasar. A lo mejor aquí hay una oportunidad, pero también hay una amenaza, ¿no? Porque puede ser que finalmente podamos, incluso inversiones chinas o de otros países, vengan a América Latina para producir minerales ya más procesados y explotarlos con mucho mayor valor agregado en China. Pero por otro lado puede ser que los convirtamos, si no tenemos las normas adecuadas, en un paraíso contaminante de productos más elaborados en China. si se presenta, por favor. Sí, Javier Alejo. En relación con los comentarios de la primera ronda, me llamó la atención que cuando se habla de los impactos de la economía china o de las decisiones económicas chinas, siempre se quiere explicar qué le pasa al mundo si algo va mal, como es por ejemplo el caso de la agricultura que mencionaste en su momento. La cuestión en realidad radica en el tamaño. ¿Qué va a hacer la sociedad internacional con el juego de las economías de dimensión continental? Antes era una nada más, que era Estados Unidos, y después ya se nos ha complicado las cosas, porque además llega otra el mismo tamaño exactamente. Y todas las cosas pueden funcionar muy mal, también cuando les va bien, ¿verdad? En este año está ya en proceso una super cosecha de granos en China. La están levantando en este momento.
no tienen ni siquiera dónde guardarla. Van a sobrar unos decenas y decenas de millones de toneladas de granos a escala universal. Ya para finales de este año estamos en el asunto. Entonces el problema radica justamente en los países. Y se tiene que plantear el asunto no nada más para fines de medio ambiente, sino para todos los demás propósitos. Mauricio, y después hacemos otra ronda. ¿Sí? Vamos a hacer una más. Entonces, Mauricio Mari Campos, identificándome director del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana, y 2 años mayor que hay 2 reflexiones que yo quisiera hacer muy buena y amena charla. La primera tiene que ver con precisamente el sector automotriz que hemos trabajado algunos mucho. Yo creo que el reto es, por un lado, el logro es impresionante, como tú lo señalaste, porque fuimos hace 30 años a China. Lo que vemos en China actualmente, no solo en términos de consumo de automóviles, sino de producción, y siguen adelante, pero la meta va a ser cada vez más cubrir la demanda interna con producción interna y empezar a invertir cada vez más, como ya lo están haciendo, en el exterior. Pero yo creo que ahí hay una reflexión que falta hacer, que es frente a ese crecimiento urbano enorme, como lo mencionaba, yo creo que está llegando, ya está entendiendo, por las cosas que he leído, que hay un límite para el número de automóviles que pueden tener. Pero ese es un modelo aspiracional, obviamente, muy claro. Sin embargo, han invertido muchísimo recientemente en lo que es trenes rápidos y transportación tanto urbana como interurbana, ¿verdad? Acá nada más un ejemplo, pero hay otros más que han estado construyendo y tienen un programa muy amplio en ese sentido. Entonces, yo creo que por ahí quizás lo que sí se está planteando es ese conflicto, ¿verdad?, entre el deseo del modelo americano de tener un automóvil y el problema de la movilidad frente a los recursos disponibles e intenciones que pueden tener sobre el medio ambiente. Pero creo que la forma que ha atacado también con proyectos de alta velocidad es muy importante. Y la segunda reflexión tiene que ver con un aspecto que yo creo muy importante hacia el futuro. En el pasado hablamos recordarás tú también en época del nuevo orden internacional, que elaboraban aquellos códigos de conducta o esos proyectos que nunca prosperaron sobre transferencias de tecnología sobre empresas transnacionales. Uno de los grandes retos que en estos momentos, tal vez dentro de un Tokio 2 o con otra perspectiva, sería lograr también establecer o acordar un código de conductos en materia ambiental sobre las empresas, porque no hemos tenido una crítica muy fuerte en África, con un gran bien, después inclusive también en América Latina y en otras partes del mundo, respecto a las inversiones chinas, en minería, en transporte, etc. Y en grandes obras de infraestructura. Entonces yo creo que aquí hay un tema que saltó, a la manera de ver interesante, no sé qué opinión tienen al respecto, pero yo creo que claro, no se aplica nada a China. Las empresas canadienses, las empresas de cualquier país van a hacer lo que se les deja hacer. Hay una responsabilidad básica de nuestros países como países receptores de esas inversiones o de esos proyectos de infraestructura, pero a lo mejor podríamos empezar a trabajar en un entendimiento respecto a ustedes, basar también en las operaciones desde el exterior. Muchas gracias. La pregunta de Claudia es muy interesante. Ya la pensamos en el futuro sin China. La normatividad ambiental se está convirtiendo o en un pretexto proteccionista o en un instrumento de competitividad
demasiado tiempo. China, y a mí me sorprende, sí está tomando medidas, sí está teniendo éxito también. Pero muy específicamente a tu pregunta, en esta carrera, Japón está adelante, muy adelante. Yo creo que hay espacio para que tomarnos en serio la normatividad ambiental también nosotros, no se convierta ni en un obstáculo, ni tampoco en una desventaja competitiva. Lo que dices tú también es, vuelvo a lo mismo, las medidas exitosas son casi todas de lado de la oferta. No de la demanda, déjame gozar en prosperidad. Creo que humanamente tiene toda la razón. El tema tiene un impacto enorme. Pues un poco lo que comentaba Javier, hablábamos de la cosecha de China, pero no solo fue la cosecha de China, fue la cosecha americana. Entonces, ahí nos puede sorprender el tema. Por cierto, nuestro país significa la enorme paradoja de tener granos baratísimos. Y a ver, bueno, quiero producir más aquí, sí, pero oye, están baratísimos en el mundo. Los dilemas de los estados de agricultura planetarios. Y yo creo que sí, que por ahí va. Hasta hace muy poco se adjetivaba un poco reflexivamente China e India. Como India como que se contrae un poquito, ya no se adjetiva hablar de China a India. Hay que volver a estudiar India con seriedad. Yo he intentado dar la clase China-India comparada en el tema. Y evidentemente el tema indio es también una magnitud abrumadora y con peculiaridades culturales muy distintas. Hay países diferentes en este planeta, son China e India. Ahí están los dos mundos. Hoy vi, para mi gusto, que tiene un viejo pleito, mi amigo Jorge Eduardo, que era discutir contra el concepto BRIC. El concepto BRIC me produce escarapela. Modi ya pactó con Japón por el collar de perlas en el Pacífico. O sea, hay también grandes contradicciones entre estos estados civilizaciones. Creo que hay dos que se merecen el título, China e India. Entonces, sí creo que nos estamos acercando ahora sí ya más asiblemente a una nueva forma de gobernanza internacional. Porque, y es otro tema fascinante para debatir, no veo cerca de quitarse de Estados Unidos. Yo creo que China no va a ser, perdón que vea en inglés porque veo con economía, the next USA. Estados Unidos es inédito y Estados Unidos podrá declinar en términos relativos, pero que tú digas es una potencia mónica, declinante, como anuncia nuestra sociedad. No, señor. Y además, entre las grandes economías del mundo, es la más joven, gracias a la educación y gracias también a su peculiar sistema interno. Entonces sí es cierto, vamos a tener ineludiblemente tres muy grandes jugadores y Europa a ver qué sucede con nosotros. Y también no enfrentamos más las rancheras ni Brasil, ni México, ni Turquía, ni Indonesia y algunos africanos que demográficamente por lo menos están siendo enormes países mujeres sobre todo. Ahí viene otro mundo y requiere una nueva forma de gobernar. Yo creo que hay que tomarse en serio y sí creo que el trabajo es coevolutivo, ¿no? Lo de Mauricio, del sector automotriz, me tiene perplejísimo por las tasas increíbles de crecimiento. Me aterra porque nosotros hemos hecho una apuesta y también Japón ha hecho con nosotros por un sector automotriz muy poco vinculado a la cadena china. Es una conversación que tengo con el querido embajador mexicano de México, que está en el Senado. Eso y las autopartes, que van a erosionar unas áreas de diferencia de la economía mexicana. Y yo también creo que así como hay dilemas globales, muchas soluciones se las hay. Muchas soluciones. Yo creo que la apuesta china por nuevas formas de transporte urbano en esta organización masiva. Vamos a aprender mucho de eso. Y China también, en ese sentido, pero vaya que está complicada, hay una carrera porque el tiempo, que para mí sobre todo tiene que ver con un tema militar, la energía. Aquí en esta sala hay muchos que saben mucho. Ahí está el renacimiento ruso.
ahí está nada más, porque democráticamente no hay nada, perdón, porque no es competitivo en mercados muy dinámicos de economía, pero sí lo es en el mercado, y sí lo es en la Putin. El gran problema China, el problema ruso es, como siempre, duplicación, y dos, su demografía, y que no tienen capacidad de competir y ser de herencia del viejo modelo. No vemos bienes de consumo rusos, aparte de algún voto por ahí de los supermercados. Entonces, sí emergen 3 o 4 grandes actores, sí las soluciones, pero no hay problemas, y sí hay un problema no resuelto todavía. Buenos días, agradezco por este tema porque soy estudiante de doctorado de la Facultad de Ciencias y mi tema es precisamente estar analizando la relación de los recursos energéticos entre China y Japón. Entonces, usted dijo un tema muy interesante donde se habla de una nueva civilización, la cual requiere pues actitudes y valores. Me parece que estas actitudes y valores tienen que ver con lo que comentaba el embajador Navarrete, de estar pendiente de otros para ver qué ritmo o a qué ritmo se debe continuar. En este sentido, me gustaría saber su opinión de cuál es ese reto de aprender de Japón, usted lo ha mencionado ya bastante en su exposición, y relacionarlo, ¿no? ¿Cómo ve China a Japón? Porque al menos en mi investigación sí he visto que a través de empresas transnacionales, hablando de las empresas transnacionales como Mitsubishi, tienen programas precisamente que están tratando de abatir los problemas medioambientales chinos, ¿no? Vendiéndoles tecnología, sobre todo para los hornos de carbón. Entonces, me gustaría saber, digamos, bajo su conocimiento, cuál es la perspectiva de China frente a un Japón que es un país altamente consumidor de energía, pero que también China a su vez está volviendo, como usted mencionó, un gigante en consumo energético. Una segunda y una tercera. Mucho gusto, Casio. Me tuve que quitar desde hace años de tu ponencia, empezarte a tocar así con mucha pertinencia. Entonces, yo quiero hacer un comentario que va en la siguiente dirección. Los chinos efectivamente hablan de que hay que transitar a una civilización ecológica, pero ellos no están tomando la responsabilidad del tráfico. La realidad nos lo va a imponer. No, a lo que estoy hablando. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que China, por ejemplo, no puede apostar, como es la corriente generalizada, apostar a la tecnología, porque la tecnología puede ser amable al arranque y tener energías renovables, pero si tu nivel de consumo es tal con lo que estás produciendo con esa energía que nunca se desecha, ese es el problema. Y no se está cuestionando justamente la sociedad de consumo en la que estamos todos, y donde si vemos el mismo problema a través del índice de Gini, pues entonces podemos tener otro ángulo de la magnitud del asunto, porque yo siempre me daba risa que todavía unos 2 años de que México tenía el mismo GDP que Estados Unidos y que China, todos teníamos 1.47, pero China ya le está rondando al 50 y además desde el año 2000 no emite información al respecto. El Banco Mundial tiene que adivinar porque justamente cada vez es más polarizada esta sociedad, cuando todavía tiene que resolver el consumo de muchos millones de personas. Entonces, no pueden hablar de civilización ecológica de la mano del consumismo, y con una polarización de estas magnitudes, y la solución no es tecnológica. El asunto de la huella no es que China lo tiene grande, es que
los que la tienen chica porque no consumen como varias de las economías africanas, no les estamos dejando espacio para que crezcan y les estamos usando sus recursos y lo estamos poniendo del lado de China, y les estamos impidiendo que accedan a mejores condiciones de vida. No podemos imaginar que esto se puede resolver globalmente si no es que los que más consuman menos. Los millonarios de China y los de todo el mundo, pero si les damos la huella no nada más a los países, porque los países más lindos como los nórdicos, muy diversificados, tienen unas huellas de 5, ¿sí? Que están consumiendo 5 veces más de lo que el planeta permite, pero el mismo planeta ya rebasó su capacidad de reproducción en un 50%. Ese es un tema global donde no podemos permitirnos seguir diciendo que la pobreza de muchos sin tocar la abundancia de todos. Es global. Yo creo que en eso sí es global, pero China no está cambiando el modelo, no está tocando a sus ricos y sí está dando un esquema de creciente consumismo como expectativa al resto de la población a costa de los recursos. Lo hablaste del acaparamiento de tierras en África, en Australia, en América Latina, en Estados Unidos no se ha dejado mucho, pero donde se puede se escapa, ¿no? Y todos hacemos lo mismo. Entonces podremos tener tecnologías interesantes, pero que solamente van a mitigar y no van a temperar realmente lo que tenemos que hacer. Gracias, presidente. Muchas gracias, Carmen Irigoyen, de Estados Unidos, queda claro que la contaminación peor es la de la energética, el carbón, ¿qué papel cree usted que pueden jugar las llamadas tierras raras, rare earth, que los chinos han dejado en su explotación? ¿Cree usted que este es el más de baja demanda de los chinos? Gracias. Obviamente no tengo todo salir, digamos, claro, una reunión, pero quiero comentar un poquito en genérico. La relación de Japón y China es, como buenos asiáticos, pragmática. El gran inversionista en China es Japón, el gran maestro de hacer manufacturas es Japón. El problema entre Japón y China es geopolítico y como contar. Lo más que quiero recordar que hace poco, cuando China dijo de una esquina del mar de Japón, que Japón es el mar de Japón, China le llama de otra manera, dijo, esto es mío. Unas horas después estaban los T-52 volando por encima, a ver, platícanos. O sea, el nexo nuclear, la sombrilla nuclear americana con Japón y el nexo de Japón es todavía muy delicado, muy complejo. Y el problema de Japón y China a nivel de los temas ambientales no es lo más importante. Lo más importante es sobre todo la relación estratégica. Japón siente que fue desplazado del centro de Asia del Este, ya manda ahí China. Yo por ahí lo enfrentaría mejor. No. La pregunta de Yolanda es fundamental y va un poco a lo que decía los colegas anteriores. La respuesta tiene que ser global. Lo que no estamos entendiendo es la parte posible. Es un discurso mutilado al proclamar civilizaciones si no asumes que la civilización entraña otros valores, otras formas de hacer las cosas. Ya desde el Club de Roma vienen poco planos en eso. Pero a mí tampoco me gustaría sacar el fantasma de Marco, otra gran, maravillosa discusión intelectual de Inglaterra decimonónica. No es mal. No es mal. Lo bueno que después vino Ricardo. Entonces, tratar de entender así las cosas, sin estridencias, pero
Lo que estamos empezando sobre el tercer grado sobre la mesa por 800 años, Europa que hizo la sociedad internacional, es una invención europea. Y Shenhe misteriosamente se regresó con sus barcotes y los chinos no hicieron imperio. Ahora Shenhe del siglo XXI ya está fuera con sus barcos en la fábrica del mundo. Y eso tiene implicaciones muy importantes. Y desde luego hay otros. Yo siempre comento en la Cancillería que la embajada china tiene que ser la segunda embajada en México. Y la otra gran embajada, vamos de Guatemala, que es muy importante también, formalmente muy importante. Un país que está creciendo mucho en población. Es India. Si México quiere posicionarse, tiene que pensar distinto. Hace 2 años era la famosa Mesa Live. ¡Wow! Me tocó París. Pero ¿por qué no va a venir? Muchísimas gracias. Yo les invito a revisar varios de los documentos del